Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Estamos en un nuevo episodio de Historias Bélicas. Estas historias que contamos junto a mis maravillosos compañeros. Jorge Vigo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí defendiendo el bando republicano. Muy bien. Bueno, eso les deja a los demás. Guillermo Laferrier, ¿cómo andás? Yo estoy en una mezcla ahí entre decir arriba España y, no sé, plebeyos o del mundo Claro. unido, una cosa así, Te pero quedan bueno. así, estás como una munu, un ratito de un lado, un ratito del otro. Eh, Y nuestro hombre, nuestro Aquaman, nuestro hombre de mares y océanos y ríos y lagos, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Que no sé Acá qué, no te quedó flotando. claro, no sé qué bando te No, quedó. no, claro, estoy, no sé si unirme a la rebelión o ir ahí a un sindicato de sargentos y telegrafistas. Uno nunca sabe, pero bueno, en fin. Este, señores, vamos a contar, vamos a dedicar, es muy difícil contar la Guerra Civil Española porque es larga y tiene muchos vericuetos. Y mucha cosa para contar y mucha previa. Entonces, este capítulo de hoy, lo que vamos a contar es cómo se llega a la Guerra Civil Española. ¿Tá? Eh, Tanto interna como externamente, tiene, decimos, como muchos aspectos, y en sucesivos episodios vamos a ir contando distintos aspectos de la Guerra Civil, a ver si, en lugar de hacerlo, digamos, primera parte, segunda parte, lo que hacemos es contar la preparación, otro día agarramos otro aspecto y así, a ver si en un conglomerado general logramos dar cuenta de este episodio de la madre patria. Guille, largás vos. la Guerra Civil Española, este es digamos, algo que veníamos masticando hace rato y que sabemos que nos van a odiar los recalcitrantes de izquierda y de derecha, porque es muy difícil, ¿no es cierto?, satisfacer a todos. Claro, Fue una veníamos guerra... hablando de que, como esto lo digo, digamos, desde mi punto de vista, como es medio una guerra de reacciones, depende de dónde largamos, depende, digamos, qué cosa contamos y cómo perfilamos esto. Entonces, la verdad es que dijimos, vamos a largar de atrás, porque si no, no tiene sentido contarla. No, tal cual. No. Pero digamos que la Guerra Civil Española se da en un contexto europeo clave, ¿no es cierto? Pero que más allá de todos los vericuetos políticos que son necesarios conocer para entenderla, la guerra es casi un prolegómeno de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, y es también una suerte de aurora, estoy hecho de un poeta, ¿no? Una suerte de aurora del muro que va a caer sobre el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es interesante de ser entendida y me parece también de ser abordada con amplitud, porque acá vamos a ver derroches de heroísmo de ambos bandos, derroche de terror de ambos bandos, y algo que es inevitable en todas las guerras civiles, cosa que en Argentina no se comprende, que es la internacionalización de las mismas, ¿no? Pero bueno, acá Y porque sobre la todo en la ignorancia época, prima, Guille, ¿no? que Pero tal cual, pero agarrá desde la guerra del Peloponeso sí, tal hacia cual. adelante, las guerras civiles tienen tendencia a la internacionalización. Sí. Mal que les pese a los nacionalistas guitarreros argentos, en fin. Bueno, Así es. Jorge, ¿de dónde vamos a largar? Isabel Bueno, la Católica en adelante. casi. No, pero hay algo. Algo adelantamos la otra vez cuando estuvimos hablando de la guerra hispano-norteamericana, del desorden del Imperio Español. En lo más inmediato que tenemos acá, en el siglo XIX tuvieron 3 guerras carlistas para cambiar o no cambiar un monarca. Intentaron cambiar la casa de Borbón por la casa de Saboya. Tuvieron la primera república del general Prim. Un escándalo atrás de otro. Y con eso entraron al siglo XX, colocando al bueno Alfonso XIII, que un dandy, un buen muchacho, pero nada más. No Una tenía muchas sociedad que luces, no estaba tenía nada. bastante tecnológicamente, económicamente, venía, digamos, venía bien de atrás respecto de otras naciones, incluso de Sí, Europa, sí, ¿no? viene muy retrasada. Y estos vaivenes políticos
generan nuevas líneas internas políticas de discusión sobre, como vos decís, una economía que todavía no está desarrollada. Entonces, no hay manera de sostener, no hay ningún lugar donde hacer pie para llevar España adelante. Es que, déjame ahí un punto, ¿no? Lo que tenemos es una España que está, como estás diciendo vos, subdesarrollada, pero desde hace centenios, centenios. Sí, Viene subdesarrollada, pero y además con las miserias, digamos, que vienen de la Primera Guerra, o sea, subdesarrollada, hambreada, la verdad es que eso es bien notable, no es parte, digamos, de nuestro métier, meternos con temas de desarrollo y económicos, pero es un caso bien interesante el tema de cómo llega España a la entreguerra, ¿no? Exactamente, y una España que tuvo, que lo hemos hablado muchas veces, y acá es corto, ¿no? Que tuvo todo para ser una potencia. Bueno, los imperios caen, el imperio donde no se ponía el sol, digamos, el imperio más grande creo que hay. Claro, es increíble. Pero bueno, pasa, los imperios caen. Y bueno, sí. Yo creo que, digamos, alguna pequeña disquisición histórica. Al Imperio Español le quebró el espinazo Napoleón y nunca más después. Sí. Con una dirigencia cobarde, esas cosas pasan también. Los imperios se les acobardan las dirigencias, cuando se pudren las élites, ya está. Siempre aparece el enano ese, viejo, en algún momento de nuestros episodios. Siempre. Aparece. Se va a llamar Historias Napoleónicas, le vamos a poner. Así que el pibe ese del bonete raro. Es una muy buena propuesta esa, ¿eh? Porque sin el enano no tendríamos nada, pero no importa. Me mató, me encanta la chicana. Bueno, señores, a las cosas. Españoles, a las cosas. Entonces, ¿de dónde largamos? ¿Estamos con Alfonso XIII o antes? No, quedémonos con Alfonso XIII. Está bien. Venimos muy mal, una monarquía tan desordenada como las anteriores, no hay nada acá. Pero España tiene, vamos a entrar en detalles, sus intereses todavía de ultramar en el norte de África, y sobre todo Marruecos. Bueno, en Marruecos se hace una campaña en 1921, donde el rey tiene algo que ver, porque el rey abre la boca y da una orden, o no da una orden, sino envía un mensaje a los comandantes de campo, como impulsando una ofensiva, pero no está claro lo que quiso decir. Dijo algo así como, adelante, nos vemos en un mes, o una cosa así, y la frase fue interpretada como, bueno, ataquemos ahora. Eso llevó a lo que se llama el desastre de Anual. Anual es una población de Marruecos, porque los comandantes que estaban allí, primero que no entendieron la orden, ni sabían si era una orden, y en segundo lugar que decidieron algo así como reorganizarse y concentrarse precisamente en la población de Anual, descuidando otros puestos muy importantes, sin tener una logística adecuada, y Abdelkader, que era el opositor, el rebelde de Marruecos, los destruyó. Fue terrible la campaña de Anual, por eso se la conoce con el nombre del desastre. Fue un golpe brutal para el ejército español. Particularmente, como hablamos hace un rato antes de empezar esto, en esa lucha entre los metropolitanos, es decir, los locales españoles y las tropas africanas. ¿Qué sucede? El desastre fue escandaloso, ya les digo, las palabras del rey lo implicaban en el desastre, y se hizo un informe sobre precisamente todo lo malo que tuvo la conducción de la campaña de Anual. ¿Qué pasaba con eso? Eso implicaba y obligaba a tener que hacer una profunda reforma en el ejército. Bueno, eso no cayó muy bien en el ejército mismo, aún siendo derrotados, y eso llevó a que hubiera un golpe de Estado para colocar un primer ministro, que era lo que siempre hubo, bajo Alfonso XIII. ¿Me dejas hacer un punto ahí, por favor, antes de una cuestión? Sí.
por algo que dijiste. El ejército estaba profundamente dividido, no digamos en el concepto de división que por ahí, tipo azules y colorados, ¿no? Pero estaba dividido en dos visiones muy diferentes. Uno, el ejército de África, ¿no? Los oficiales que se estaban formando en África y que después de este desastre van a generar la legión, van a generar un ejército más profesional, ¿sí? Y la masa del ejército, que era un ejército cuartelero, era un ejército atado a sus cuarteles, a la región donde estaban, a formalidades, a tener relaciones con la población más importante de los lugares donde estaban acuartelados, y no a la guerra. Ese ejército es el que no quiere modificarse, ese ejército continental que estaba atado a esquemas, y además un ejército que estaba sobrepoblado de oficiales tanto de alta graduación como de media jerarquía. Es decir, era un ejército totalmente administrativo que no servía para nada militar. Nada, eso quería agregar. No, sí, sí, por supuesto. Y además un ejército muy similar a algunos europeos de esa época, con mucha aristocracia. Sí. Es decir, mucho personaje que llegaba por sangre y no por mérito. Decir, exacto, y eso lo vamos a ver, que el contraste con los africanistas, que en la mayoría de los casos se hacen crecen, su nobleza crece bajo fuego, no, exactamente, no por sangre, surgen del llano, digamos. Exactamente. Bueno, en este golpe, un poco para salvar la ropa del ejército metropolitano del que estábamos hablando, ese primer ministro va a ser un general, el general Miguel Primo de Rivera. Personaje importante, obviamente, porque además es el padre de José Antonio Primo de Rivera. Sí, es decir, eso va a marcar una línea muy importante. Creador de la Falange. Exactamente, el creador de la Falange. No spoilees, Guille, que nadie sabe. ¿Qué va a hacer Primo de Rivera? Primo de Rivera va a hacer un gobierno monárquico, que al principio va a tener el apoyo del rey, y las modificaciones van a ser simbólicas, digamos, es decir, administrativas. No va a haber una modificación profunda de las Fuerzas Armadas. Y va a haber profundos lazos, y esto es una de las cosas más importantes que tiene esta guerra, profundos lazos con la Iglesia. Acá la Iglesia española tiene mucho que ver, muchísimo que ver en todo lo que va a pasar. Entonces, en realidad es una dictadura para salvarle la ropa al ejército, porque después trata, lo que hace el Primo de Rivera es reafirmar la línea monárquico-eclesiástica. No hay grandes cosas. Hay movimientos, pero no hay gran cosa. No tiene mucho éxito porque además tiene otro problema, lo que hablábamos hace un rato. El retraso industrial provoca serios problemas económicos en España. Problemas de mano de obra, problemas de salario, problemas de capacidad de producción, consecuentemente problemas de exportación. España en este momento es un país agrícola y necesita de mano de obra. Agrícola atrasado, casi sin maquinaria, un país que siembra con bueyes. Exactamente, y además es un país latifundista. Claro. Con grandes propietarios. Es decir, parece la Roma de la época de las guerras púnicas. Entonces, ese desorden económico que ya empieza a volverse violento, y que la dictadura va a responderle a esos requerimientos obreros y económicos con mayor violencia, va a hacer que la dictadura de Primo de Rivera sea cada vez más ineficaz y termine perdiendo el apoyo del rey y en 1930 tenga que renunciar. Che, ahí tengo una duda con respecto al compañero Primo de Rivera. ¿Él mantiene un remedio de Cortes o la disuelve también? Hay una convocatoria a las Cortes. Ajá. Pero está entre que no le da bola y que tampoco las convoca del todo. Claro. Es decir, por eso se lo conoce como una dictadura esto. Porque hay decisiones formales que
le dan cierta apariencia de normalidad, pero Sí. nunca las termina de cerrar. Entonces, convoca a las Cortes, pero no las termina de citar. Entonces, los miembros de las Cortes están, pero nunca terminan de sentarse en una banca para discutir. O Nunca sea que podríamos estar terminan. hablando de que esto es la continuación del antiguo régimen tomado en los términos de la Francia del siglo XVIII. Sí, sí, sí. Tiene es decir, muchas de las cosas que vamos a decir tienen muchos parecidos hacia el pasado y hacia el presente. Muchísimas cosas hay acá. Yo siento acá tipos talando árboles acá cerca que quieren venir a quemarnos. Sí, sí, vivos, te parece un ariete. Sí, Van a sí. romper todas las puertas. Tremendo. En medio de todo eso, como va a ser después su hijo, las negociaciones políticas las hace solamente con grupos nacionalistas, Primo de Rivera. Es decir, desconoce cualquier otra línea política. Estamos en 1931, y había muchas líneas políticas para atender. Primo de Rivera no las va a escuchar, no le va a prestar Sí, ninguna ahí vos atención. dijiste algo y tengo que hacer una pregunta pecaminosa. Mm. El interés de la Iglesia en todo esto, ¿era un interés por la ciudad de Dios o un interés por la ciudad del hombre, digamos, por bienes más bien crematísticos que había dando vuelta? A mi modo de ver, eran intereses crematísticos. Sí, porque No, tenía mucho, a ver, tenía ¿qué acceso de poder que tenga que ver con dinerillos tenía? no, tiene propiedades tipo feudales. Claro. Es decir, no por nada, en el transcurso estamos en el 30, hasta el 36, no por nada va a haber saqueos de monasterios, iglesias y demás. Sí, Es decir, porque acá hay, e incluso hay una intervención del Papa para fortalecer la línea monárquico-eclesiástica, no para compadecerse de las víctimas de la violencia. Pero no se veían, yo digo porque esa capilaridad que siempre se habla de la Iglesia, de llegar y conocer qué es lo que pasa, digamos, en el terreno, ¿no estaba funcionando eso? ¿No se estaban dando cuenta de lo que se estaba gestando? No sé, una pregunta estúpida quizás, pero... ¿cómo saberlo eso, Guille? Porque No, pero acá hay una ceguera. Es decir, o se estaba de un lado o se estaba del otro. No hay medidas. Y ha habido sacerdotes de izquierda, digamos, sí. pero han sido los menos. Han sido los menos. Y que en realidad se han manifestado más cuando llegue Azaña al poder, donde Azaña va a poder dar una estructura para todo eso. Pero realmente acá lo que parece que se estuviera peleando es como si fuéramos a salvar la monarquía, una monarquía inútil, pero el tema es mantener el status quo en el caso de la Iglesia o en el caso del ejército. Pero te decía, mantener el status quo de orden económico, digamos, de orden económico productivo, porque yo creo que, yo no sé si la Iglesia en otra estructura política de la época tiene tanta prevalencia como tiene en España. No, sí, eso es claro. Es notable, es notable. Así que, bueno, digamos, es súper válida, entiendo la pregunta de Guille, pero ¿cómo saberlo? Me parece que inclusive más fuerte que en Italia en este sentido. Sí, pero Guille sí, totalmente. ¿Estamos en el 30, Jorge? Es decir, en el 30 Primo de Rivera cae, es decir, después van a venir dos dictas blandas, por comparación con Primo de Rivera, que son la de Berenguer, que dura un año, y la del almirante Aznar, que termina entregando el poder a una elección donde el que va a surgir es Alcalá Zamora, donde se funda la Segunda República, donde se va a crear una constitución, la Constitución de 1931, y que no limpia nada, es decir, el único que sale de escena aquí es Alfonso XIII. Que era es fea la palabra, pero la voy a decir, era un pusilánime, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, un pobre muchacho. La Fernando Septimea, Alfonso XIII. Sí, es un dandy. Si vos lo ves hasta en el arreglo personal y todo, nada, es nada. Digamos, como rey
y ahora hablo desde mi lado, como rey era un gran yachtsman. Exactamente, exactamente. Le encantaba eso, las No, está bien, regatas. pero que le guste el yacht, todo eso me parece genial, pero me parece que no tenía, porque el otro yachtsman, que es su nieto, tenía la estamina para en su momento ser alguien que, digamos, determinara qué iba a pasar, ¿no es cierto? Pero nada. No, nada, nada de nada. Jorge, Nada. te empiojo mucho, bueno, en realidad a los tres. Te empiojo mucho si te pregunto, mientras tanto, la influencia, porque acá estamos, digamos, en una cantidad de movimientos de influencia de la Unión Soviética recientemente constituida en toda Europa. Y esto, digamos, empieza a plasmarse claramente. Entonces, ¿te puedo preguntar acá o te pregunto más adelante cómo estaba la influencia del exterior en los grupos que estaban en pugna o que empiezan a enfrentarse? A ver, vamos a hacer en líneas generales. Sí. El espectro político de la Segunda República está digamos, en 4 grupos. La extrema izquierda, ¿no?, representada por el PSOE, por Largo Caballero, que va a ser primer ministro. Qué por personajones, ejemplo. Sí, mamita. por Indalecio Prieto y por Azaña. Pero Azaña empieza desde la centroizquierda, que es el otro grupo. Es decir, la izquierda tampoco es una izquierda unida. Y eso va a traerle problemas incluso a los gobiernos de izquierda en este periodo. Y en este Después, también. La izquierda no estuvo unida en España jamás. No, nunca, nunca, nunca. Si uno, es decir, uno podría decir, se hace números, y habría por lo menos 12 líneas, de las cuales un 30% era de extrema derecha o de extrema izquierda, y el otro 30% estaba en el centro de un lado y de otro. Y por supuesto que todo esto tiene influencia exterior, por supuesto que lo tiene. ¿Por qué? Hay un evento particular. Dolores Ibarruri, cuando huye de España, se va a Moscú. Claro. Es decir, había lazos directos en todo esto. Y el apoyo de Moscú no viene después, ya estaba. Claro, Sí, claro, pero eso no, es lo que es. pero por ahí, del otro lado, me parece que todavía es muy embrionario lo que está pasando en Alemania, como para que pueda Alemania mirar a España, aunque sí me parece que Roma sí puede estar mirando ya a España en estos momentos, ¿no? Sí, Roma Dolores, está a todo esto, más digamos, para quienes no saben, Dolores Ibarruri es la famosa pasionaria. apasionaria, de Santa la cual después laica de la izquierda. mencionaremos un pequeño episodio. Pero es cierto, pero no nos olvidemos una cosa. Si yo parto del 30, la influencia de derechas puede venir de Italia, de Mussolini. Sí. Pero cuando lleguemos al 35, ya Hitler está en condiciones de influir. Sí, 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 sí. Que está mejor, es decir, hay también un cambio exterior, digamos, en Europa, es decir, fuera de España, que también maneja esas influencias. Ese es el circuito que está pasando. No, y también me parece, ¿no?, que cómo mira el Reino Unido y Francia lo que está pasando en España, porque frente a la revolución que había estallado en la Unión Soviética, que había creado la Unión Soviética, los movimientos que había en Italia, lo que se estaba gestando en Alemania, países como el Reino Unido y Francia miraban a España que estaba realmente cerca. Sí, sí. Bueno, de hecho, esto no es, digamos, no entra dentro del marco de esta charla, pero el apoyo, el reconocimiento del gobierno de Franco, los primeros que lo hacen son Inglaterra y Francia. Pero claro. Sí, claro. Por supuesto. Totalmente. Y para otro momento, Guille, te dejo decirle al que talla ahí en barro,
la Lo tengo influencia de limpiando México. el fondo, la pileta Claro. ahora. El despelote que es México en ese momento, ¿eh? Oh, Oh. no, pero México. Oh. México tenemos que hacer un día, ¿sabés quién me gusta ahí? Especial. Del muchacho, de Maximiliano. Ah, bueno. Sí, es Maravilloso. un engendro de Francia, viejo. Perdón, todo esto fue culpa mía, volvamos acá. Estamos en los gobiernos de la Primera República. Exactamente. La Entonces, segunda, perdón. digamos, los gobiernos dictatoriales hacen, digamos, maquillan los cambios, pero no los ejecutan. Lo único que hacen es tratar de afianzar mejores lazos con los nacionalistas, que sería el grupo político que apoyaría a la Iglesia y a la monarquía, ya a punto de extinguirse. Perdidas las elecciones, el que va a tomar el gobierno como presidente va a ser Alcalá Zamora. Alcalá Zamora es un liberal, un hombre de centro, tal vez de centro derecha, pero no gran derecha, tampoco. Es difícil catalogarlo a Alcalá Zamora por sus funciones, no por lo que haya dicho. Sí, pero la derecha española lo tumbó lindo, le hizo también. No, él también colaboró porque... Cuando quiera, Jorge, paso la diapositiva. Sí, pasar a la siguiente, pues tenemos a los personajes. Ahí estamos. ¿Qué va a suceder? Alcalá Zamora, que va a tener varios primeros ministros. ¿Que estaba con frío Alfonso ahí? Mirá la piel. Sí, para los que nos escuchan y no están viendo, tenemos un retrato de una foto así de posada de Alfonso XIII con unas pieles, un penacho, un bigotito muy cuidado, un montón de medallitas. Después tenemos, bueno, el desastre anual, que es lo que estaba comentando al principio Jorge. Y bueno, después tenemos ahí a Primos. Exactamente, toda la familia. Y en la página siguiente ya nos metemos en la Segunda República. Acá estamos. Así es. Y acá lo tenemos. A este Alcalá Zamora que está ahí, la verdad que por el largo tiempo que está ahí parece que lo hubieran dejado porque nadie quería agarrar y porque no molestaba. Aunque también va a meter la pata varias veces. Va a tener varios ministros, el primero va a ser Azaña, que en este momento es de centro izquierda, todavía es de centro izquierda. ¿Y cuál es el problema que tienen estos gobiernos? Estos gobiernos empiezan a hacer reformas, se meten en la reforma militar, tratan de secularizar la educación y la vida social española, es decir, corren a la iglesia de lado. Empiezan con una reforma agraria que a pesar de que eran unas 50, 60.000 hectáreas, no termina de tener efecto y más que nada va a provocar irritación de los latifundistas que perdieron tierra y de los campesinos que deberían tener acceso a esa tierra pero no tienen los recursos para explotarla. No, pero además, viste, la reforma agraria nunca fue una solución para el latifundio, ¿me comprendés? No, para nada, para nada. No, además se la quiso usar para integrar los nacionalismos españoles. No, una estupidez. Sí, una locura. Es decir, todas las reformas no van a ninguna parte, son además sectoriales. La única que tal vez más o menos, pero tampoco es tan pura, es la reforma educativa, para ampliar la cantidad de acceso a la educación. Pero digamos que había analfabetismo a lo bestia en España. Exactamente. Y bueno, parte de todo el paquete del que estábamos hablando al principio. Claro, estamos hablando de entrado el siglo XX y de Europa. Sí, no, es brutal. Tampoco Europa era un paseo por el parque. No, bueno, no, está bien, pero sí, no, yo creo que era la nación más atrasada de las teóricamente desarrolladas, la más atrasada. El problema de la reforma educativa es que choca con la reforma religiosa, porque había muchos colegios religiosos a los que se les quitó el derecho de ejercer la educación. Pero lo interesante acá es que son un montón de reformas que de título parecen muy buenas, pero ejecutadas terminan en un desastre.
terminan en un desastre. Y radicalizan las posiciones, porque en vez de hacer una reforma educativa que sea abarcativa, se centran en pegarle a la educación en la iglesia. ¿Viste? Claro, Es y no, complicado. claro, y no pertenecen a un tronco de reformas, Nah. digamos, que guía cada una de ellas. Son reformas, parecen hechas al voleo, que solas podrían parecer interesantes, pero que no van a ninguna parte, generan, es decir, profundizan los problemas que quieren resolver. En ese sentido, digamos que todo lo que va a pasar hasta el 36 es muy similar, y no sé a qué gobierno me hace acordar que toma medidas tontas y locas y agrava los problemas, pero en fin, Andás a ver, andás a vaya a ver. saber, no sé cuál Andás a podría ver. ser, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa? Una de las reformas es la del ejército. Y entonces, ¿qué pasa? El general Sanjurjo no tiene mejor idea de dar un golpe de Estado. Si volvemos otra vez para atrás, a un año de la Constitución, que también tuvo problemas porque tenía artículos que expulsaban a la iglesia y demás, Sanjurjo da un golpe de Estado. Pero el golpe de Estado falla. Alcalá Zamora y Lerroux, que va a ser el nuevo ministro, logran contenerlo. Es decir, que Sanjurjo se va al exilio, se va a vivir a Portugal. Pero esto es un indicativo del estado de violencia y de la inestabilidad que tiene España. Porque Sanjurjo en última instancia estaba haciendo un golpe de Estado por una pequeña reforma del total de reforma del gobierno de Alcalá Zamora. Ya, tal cual. No alcanzaba para todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Este golpe de Sanjurjo, que ya digo, está contenido, realmente empieza también a marcar debilidades, porque una cosa es detener la materialidad del golpe y otra cosa es detener la expectativa popular sobre la gente. Entonces eso nos va a llevar a las elecciones del 33. Y en las elecciones del 33 ya hay conformado un grupo de derecha, todavía no es de derecha extrema, que es el grupo de Gil Robles, que es la Confederación Española de Derechas Autónomas, un título gigantesco, que ganan las elecciones. Pero, La seda. sí, Seda. Alcalá Zamora no lo llama a formar gobierno. Y prefiere llamarlo a Lerroux, que fue el segundo o tercero de la elección. Esas locuras, esas son cosas, viste, que no se entienden. No. Saben que van a meter la pata y la meten. Sí, totalmente. A los empujones, después va a haber algún ministro de derechas bajo Lerroux, pero es una violación. La gente se empieza a enojar y va marcando cada vez más la separación entre los grupos. Se va profundizando la separación izquierda y derecha. No, y además el lenguaje se va haciendo cada vez más extremo. Claro. Más radicalizado, más duro. Es ellos, nosotros. ¿Viste eso? Exactamente. Y esto está salpicado por permanentes movimientos violentos. Sí. Del lado Hay del mucha gobierno, gente loca ahí matándose entre ellos. De todos lados, bien. De todos lados. Lerroux, de todas maneras, lo que trata es de contener un poco las reformas, trata de poner algún parche, sobre todo en el problema salarial, porque es desastroso. En este momento se dice que los grandes propietarios, cuando los obreros venían a reclamar por mejores salarios, les gritaban: si tienen hambre, cómanse la Constitución. No, pero hay gente que no conoce. En España hay gente que está trabajando casi de manera esclava. Exactamente. Es decir, su familia trabaja para recibir casi vales para gastar en comida. Es increíble. Vos imaginate el caldo de cultivo que es eso para la novedosísima Unión Soviética. Pero tal cual. Pero no sé qué decirte, es una incubadora perfecta. Pero aparte te habla de la miopía de la presunta élite de derechas en España. Sí, también. La misma miopía que habían pedido el desarrollo, Villa. Claro. Sí, porque en este vaivén de rechazar a Gil Robles y los problemas y demás, aparece
el hijo del dictador, José Antonio Primo de Rivera, y funda la Falange. Hay un punto con José Antonio, ¿no? Que tengo, por supuesto soy un hombre de la libertad, pero José Antonio era un tipo al que la cabeza le daba. No, un hombre brillante. Brillante, y de sus contemporáneos de izquierda y de derecha, el tipo estaba muy por encima, ¿eh? No, por supuesto. ¿De qué nutre José Antonio la Falange? ¿De qué grupo social? ¿De qué espectro? Él te Eran va a decir jóvenes, que, eran básicamente jóvenes, pero eran jóvenes tipo, no sé, la juventud hitleriana, será otro no, perfil. me parece, ahí tiro esto y dejo, por favor. Mm. Me parece que él quiere estar por sobre los extremos de derecha y de izquierda, ¿no? Me parece que él trata de hacer una síntesis, aunque después termina todo eso Sí. en otra cosa. Pero me parece que él busca trazar una síntesis entre la España tradicional y la España que necesita reformas, que en la teoría suena bien, pero que termina para la miércoles. Sí, Y es más, exactamente. y termina él enemistado con todos, porque José Antonio termina enemistado con la extrema izquierda y terminará después enemistado con el régimen que surge de la guerra civil. Claro. Sí, no, con todo el mundo. José Antonio, cuando uno lee los artículos de él, al principio, como vos decís, Guillermo, trata de hacer un planteo superador. Claro. Pero a medida que pasa el tiempo, termina estructurando un fascismo corporativo, Sí. que es irrespirable, digamos. No, tal cual. Es imposible. Es Tal imposible. cual. Y con su muerte se hace peor todavía. Se hace peor, sí, porque además queda el mito, creo que le llaman el mito del ausente. Es decir, Sí. lo hacen más grande y lo hacen más fascista, lo ponen peor. Ahora, hay que reconocer de algo de estos tipos, ¿eh? Todos, en general, de izquierda y de derecha. Me refiero a los José Antonio, tanto de izquierda como de derecha. Eran tipos de unos cojones tremendos. Es No, decir, sí. eran tipos que no eran como estos políticos que solemos ver en estas playas de anímense y vayan. No, no, eran tipos que se asumían los costos personalmente, ¿eh? Sí, porque equivocados o no, querían salvar España. No, tal cual. Es decir, eso no se le puede discutir a ninguno. Eran hombres de coraje, ¿eh? Eran hombres de coraje. Sí, hombre bravo. En medio de todo esto, en 1934, la Revolución de Asturias, que empieza con la Revolución de los Mineros. Y claro, ¿cuál es el problema? Y acá es interesante, ¿cuál es el problema que tiene el gobierno? El gobierno de Lerroux, que Lerroux, como decíamos, es un hombre liberal, de centro derecha, por ahí, pero que tiene en Alcalá Zamora, que está ahora más tirado a la izquierda, y tiene alianzas con la izquierda, no sabe cómo hacer para reprimir, pero lo tiene que reprimir. Entonces, ¿qué sucede? Envía a la policía, a la Guardia Civil, hay otra guardia que no recuerdo el nombre, la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto, al Ejército y a la Marina. Sí. Y es feroz. Pero ¿qué sucede? En el juzgamiento posterior hay buenos y malos. Por ejemplo, esto se le acusa a Azaña. Azaña no tuvo nada que ver, pero se le acusa a Azaña de esto. Y Azaña se va brevemente al exilio. Pero fíjense que se va al exilio, no va preso. ¿Por qué? Porque no pueden atacar a sus propios aliados que forman parte de la revolución. No, tal cual. Pero vos sabés que en esto también... Perdón, Guille, cuando decías buenos y malos, es esto que estás diciendo. Es tal el caos político, ideológico, de alianzas, el que nadie sabe para dónde correr dentro de España y fuera de España, porque este es el otro punto. El mundo es un hervidero, realmente el mundo es un hervidero. Entonces, también es muy finito el marco de acción de todos los que estaban ahí. Es como un periodo de pisar huevos permanentemente, que me parece que tiene que ver eso con cuando pasa, digamos, la represión de Asturias y cómo cae y cómo no quieren y cómo sí. Me parece que si no, no se entiende. Y por eso cualquier cosa en un espacio tan polarizado, cualquier cosa es todo, bueno, malo, malo, malo. Por eso también pensamos tanto tiempo en cómo encarar todo esto, porque cualquier cosa que digas que estás contando, digamos, un periodo histórico, es como si hicieron todo bien, si hicieron todo mal, qué pasó,
y cómo se llega a la guerra civil. Perdóname, Guille, te interrumpí. Sí, no, ratificando eso, que tenemos una élite española que está en el poder, tanto durante la época del compañero Primo como de esto, que no está a la altura. Es decir, no puede manejar esas contradicciones que vos estás hablando, y esa élite es la que va a llevar a la guerra. Y con respecto a la represión en Asturias, me hace siempre acordar, ¿no es cierto?, a lo que sucede en Argentina, ¿viste?, en la Patagonia, durante el gobierno de Irigoyen, ¿no es cierto? Claro. Es decir, tenemos un despelote, bueno, mandemos al ejército que hagan lo que tienen que hacer y después vemos. Es increíble. Increíble. Y después Irigoyen es inocente, pero bueno. Claro. Ahora, esta revolución de Asturias fue reprimida muy sangrientamente, pero la revolución en sí misma fue sangrienta. Sí. Hubo saqueos, incendios, muerte de empresarios, de titulares de campo, además fue feroz. ¿Cómo habrá sido que Salvador de Madariaga, un antifranquista indiscutible, después de ya avanzado el gobierno de Franco y demás, va a decir que la revolución de Asturias le impide, simplificando el espectro político, ¿no?, le impide a la izquierda reclamarle nada a la derecha por ninguna revolución? Claro. Es decir, lo que dice Salvador de Madariaga, pese a su posición política, es: acá fuimos todos malos. No, Todos lo hicimos mal. Es que la revolución de Asturias lo que te estaba ofreciendo no era un cambio social, te estaba ofreciendo anarquía. Exactamente. Claro, porque el crecimiento acá no es ideológico estable, digamos, comunismo, derecha, fascismo, demás. Está hablando de anarquía directa. Tal cual. Sí. Bueno, es lo que hablábamos antes. La verdad es que están en el ojo de la tormenta, digamos. Bien dice Guille, gente que no estaba a la altura o que no estaba a la altura para esto, quizás estaba preparada para otro tipo de gobierno, de institucionalidad, de pacto político, y de pronto se encuentran en el ojo de la tormenta. Y la verdad es que el caso de la Revolución Asturiana es particularmente, ¿cómo decirlo?, desafiante, porque nada que se hubiera hecho hubiera estado bien. Nada, nada que hubieras hecho hubiera sido correcto. Ese es el tipo de cosas de esos momentos de la historia. Pero claro, pero esas tensiones políticas de este gobierno de la República son las mismas tensiones que no van a poder resolver durante la guerra civil los gobiernos de la República. No, estamos de acuerdo, pero Claro, digo, estamos hablando de este loco momento preparatorio. Sí, claro. Sí, yo creo, voy a hacer un comentario, a ver si coinciden. Digamos, lo que derrama en el inconsciente colectivo la Unión Soviética es una supuesta, digamos, un crecimiento del proletariado, del campesinado, de que puede autogobernarse, de que puede liberarse de los yugos estos feudales que había en muchos países, pero la Unión Soviética fue otra cosa, digamos, tiene esa pátina de campesinos y obreros, pero los soviets armaron un Estado absolutamente eficaz. Sí, pero la girada no lo sabía o no lo entendía. Pero estos tipos pensaban que, claro, se juntaban obreros de los mineros con los campesinos, salían a degollar patrones. Y eso es lo único que sabían hacer, claro, digamos. No, tal cual. En fin, bueno, te interrumpimos. Bueno, estamos con... Dale. Esta revolución tan violenta en sí misma y tan violentamente reprimida va a llevar a que Lerroux tenga que renunciar. Va a haber 2 o 3 figurones que no van a hacer nada, y en el 36 Manuel Azaña, elegido primer ministro, termina desplazando a Alcalá Zamora y queda como presidente. Ahora ya tenemos a la izquierda en el poder, reforzado porque su primer ministro va a ser Largo Caballero, un hombre de extrema izquierda. El Lenin español, le decían. El Lenin español, exactamente. Así que está todo cocinado, digamos, para el próximo paso,
que es el movimiento militar. Mm. Es decir, ¿qué está pasando? Y el movimiento militar no es solo el movimiento militar, sino que también es cómo está jugando la derecha en todo esto. Porque ahí también hay que tenerlo en cuenta, porque hay movimientos que tienen más lucidez, digamos, o más interés militar que otros. Así que eso también hay que verlo. Dos pastillitas meto con esto. Una, Sí. esta evolución, digamos, de los gobiernos de la República iban con elecciones cuya transparencia y trazabilidad estaba opinada, digamos. No, sí, por todo este supuesto. enorme caos militar, de elites y demás, se reflejaba también en el tema de la transparencia eleccionaria. Sí, y ahí, no sé, especialmente, sí, dale. especialmente la de Alcalá Zamora. La de Alcalá Zamora, perdón, la de Azaña. Sí, La tal última cual. elección fue desastrosa. Exactamente. Y eso empieza, bueno, cosa que, digamos, más pimienta, digamos, al caldo que se estaba haciendo, porque todo era, todo abrevaba a la violencia, al enfrentamiento, a la polarización, o sea, todo, cualquier cosa iba agregando leña al fuego. Pero también ahí les consulto, respecto de esto que estaban hablando ustedes, de que se empieza a perfilar mejor el tema de las ciudades versus digamos, la ruralidad, la urbanidad versus la ruralidad en el tema político. Y eso se va a ver después, ¿no? Durante la guerra. Sí. También en las elecciones también se empieza una gran polarización entre el mundo rural y el mundo urbano. Me parece que Y también un tiene que ver mito con del eso. campesinado que se empieza a crear, ¿no? Tal cual. Y la otra cosa, que aquellos que no sepan, que no les suene o que no hayan escuchado o que les haya escuchado así como de costadito y no sepan quién era Largo Caballero, están sus discursos, se los bajan, lo googlean, se los bajan, lean lo que era Largo Caballero. Porque me parece que eso, la izquierda no lo levanta lo suficiente y la derecha no lo denota lo suficiente. Sí. Para lo que era Largo Caballero, que es un personaje increíble, bastante olvidado, bastante poco enseñado, no sé por qué, no sé qué opinan. Sí, sí, no. Nadie le ha prestado la atención debida a Largo Caballero. Sí, Y es un hombre que tuvo muchísima influencia en todo esto. Muchísima. Todos los ministros que tiene, de todos los ministros que tiene Azaña, Largo Caballero depende de qué lado se pare uno, el mejor o el peor. sí, pero por eso digo, es determinante. Es una figura determinante. Ahora, de todo esto que se está dando también, el ejército lo está observando. Es decir, el ejército está observando cómo terminó el tema de Asturias, las contradicciones del propio gobierno, y están generando también el caldo de cultivo a pensar en una España que se va a deslizar a una anarquía comunista, valga el oximorón, ¿no es cierto? Sí. Se está creando eso, esa ebullición está. Están midiendo. Bueno, lógico, en el ejército empieza estos movimientos internos clandestinos, la UME, la Unión Militar Española, que eran oficiales, tipo como después acá hicieron, ¿te acordás? ¿No? ¿Te vas a referir a ese centro de estudio que era el GO? Claro. Pero digamos, esta Unión Militar Española... Mitos argentinos. Militares monárquicos de derecha o simplemente militares que estaban en contra de la deriva comunista de la República, pero que poco a poco, de un lado y del otro, empiezan a ser tragados por los agujeros negros del fanatismo. Sí. O sea, un tipo que en el 33 era republicano, pero que era liberal, que era democrático, después termina del lado de los comunistas porque ya no se puede pasar al otro lado. No, y lo mismo pasa. Y al revés, un tipo que era monárquico, pero que no, pero tampoco quiere estar con los tipos con los requeteos, con los tipos de la falange. No, y liberales,
Y liberales que se suman al movimiento nacionalista. Claro, porque era un problema de supervivencia al final. Sí. Sí, ya que sí. Entonces, ya existían estas listas negras de un lado y del otro. Se forman oficiales en reuniones clandestinas. Después lo ponen a Sanjurjo como presidente honorario de esta Unión Militar Española. Que el tipo estaba exilado en Portugal. Portugal, sí. Bueno, y del otro lado empiezan movimientos también subterráneos en el ejército, sobre todo en personal subalterno, en lo que se llamó después la Unión Militar Republicana Antifascista, ¿no? Todo esto también eran así prolegómenos de lo que después, cuando se largó la violencia, se tiraron con todo. No, y además en Portugal tenían el ejemplo de algo que se estaba ordenando de una forma totalmente distinta a lo que estaba España, ¿no? Claro, claro. Exactamente. ¿Paso, Jorge? Sí, vamos a las 4. Acá estamos. Seguí, Marcia, seguí. Nosotros estamos haciendo la técnica acá. No, lo que decíamos hoy del tema internacional también. Está toda esta efervescencia en Europa de movimientos, ¿cómo es que se llama? Extremistas. Claro, el fascismo en Italia, la Unión Soviética, después en el 33 sube Hitler. Entonces Hitler ve con aprehensión una España roja que lo puede dominar, digamos, estar ahí expectante desde el sur, ¿no es cierto? Los soviéticos ven la oportunidad de hacer pata en Europa Occidental. Entonces también empiezan todos a jugar las grandes dictaduras, y las democracias, Francia y Inglaterra, se quedan un poco mirando, viendo qué es lo que está pasando, ¿no? Porque hay también que decir, ¿no?, que Francia, que tiene ya gobiernos que son más bien de izquierda, no mira con mucha alegría a los gobiernos republicanos que se están gestando en España, desgraciadamente también, ¿eh? Bueno, porque Francia era una sociedad más evolucionada y tenía una república que ya tenía 150 años o 130 años, y no necesariamente el ser republicano significaba ser comunista. No, en cambio, en España sale esta revolución, digamos, y esta anarquía, esta locura, claro, de un estado feudal, de una nación feudal, surgen todos los odios, de una especie de Revolución Francesa, pero más desordenada todavía. Sí, ¿no? es más, hay alguien por ahí, yo no recuerdo el nombre, que hace una síntesis de esto diciendo que en el fondo de todo esto España tenía hambre de matarse entre sí. Porque sí, claro. todos estos caminos, porque ni siquiera podemos hablar de caminos de izquierda y de derecha, porque tienen distintas bifurcaciones, todos los que estaban ustedes mencionando recién, pero todo, y como decía Karina, todo llevaba a la confrontación violenta, porque no podías conformar a nadie, no podías conformar una masa crítica que llevara a un proceso pacífico, todo llevaba a una confrontación. Y hay algo interesante para pensar acá, y en general en este tipo de movimientos de revoluciones, de guerras. La gente común, los que no eran ni militares, ni eclesiásticos, ni políticos, ustedes imagínense lo que es vivir, y es similar, te voy a tomar, Guille, lo de la Revolución Francesa. Una vez que estás en la ola, ya no podés permanecer, porque corre riesgo tu vida en la imparcialidad, y corre riesgo tu vida en tomar un lugar o no. Y en esto, yo creo, esto es una opinión personal, que cuando comienza la guerra civil y tenés el país dividido y con sectores de un bando y del otro, la suscripción a las ideas tenía que ver con dónde estabas. Claro, y lo que podías hacer.
dónde me agarró y si puedo Porque pasar al después hay otro lado. mucho, ¿viste? Después hay como a la postre de que el abuelo de uno fue republicano, que el otro fue franquista, que el otro, bueno, loco, qué sé yo. Imagínate lo que vivió la vida, el cotidiano de esta pobre gente, Claro. del español de a pie, que, Sí. como No, para, por como para supuesto. levantar el dedo, ¿no? Y jugar Bueno, tan livianamente. Perdón, No. perdón que me agarró el momento sociológico. ¿Qué No, tenemos? ninguno así. de ellos, ninguno de los combatientes, ni de los que, de esos países, de esas personas del común, ninguno leyó ni a Primo ni a José Antonio, ni leyó el manifiesto comunista. No, bueno. Los prendió o la propaganda o lo que les tocó. Y Y es sobrevivía, así. Guille, sobrevivía como podía. ¿Qué? Escúchame, yo quiero denunciar acá, porque hay una Sí. parcialidad de parte de Jorge, lo puso al generalísimo muy viejito. Bueno, En esta época Paco. no estaba así. No, era Paco. la foto más clara, digamos. Se veía. En fin. Bueno, ¿quiénes Ah, tenemos acá? una cosa respecto a lo que decían. Piensen que en medio de una trepada de elecciones de izquierda, gana la derecha de Gil Robles. Y Claro. después Pero vuelve a sí, ganar la izquierda. pero Esa es que esas esa es la elecciones, gente, esas- esa es la gente, además. Esa es tal la cual, gente. tal cual, Es lo que puede. sí, es exacto el ejemplo. Es exacto el Bien, ejemplo. ahora, vamos a esto. El ejército está tramando un golpe. Una de las cosas que ha hecho el gobierno es echar de cargos específicos. Por ejemplo, Mola era inspector general del ejército, Franco era el jefe de Estado Mayor. Los cambia de lugar para que no molesten. Pero Franco era un tipo que los republicanos, que el gobierno republicano veía con buenos ojos. Sí, sí, lo que no quería era que tuviera poder hasta que lo podían evaluar. Claro, me refiero a que, y que los generales que estaban atrás del golpe lo veían a Paco como un tipo de poco confiable, ¿eh? Sí, no, claro. No sabían para dónde tiraba el gallego este. Hay un hecho claro acá, que ahora vamos a llegar a eso de qué es lo que opinaban de Franco. Cuando los cambian de lugar a todos, el general Mola, que va a Pamplona y Navarra, como jefe regional, tiene tiempo para armar el golpe. Está Claro. como el señor Berg con los deditos, haciendo muy jeje, muy jeje. Claro, van como Exactamente. capitanes generales de toda una zona. Es una cosa Claro. increíble. Mola empieza a formar la idea del golpe. Un Franco tipo no va a inteligente, entrar, Mola. Sí, es guarda. muy inteligente. No va a entrar desde el principio Franco, sino que después, pero en la idea de Mola es avanzar con Franco desde África y con Godet desde las Baleares. Sí. Teniendo, es decir, el avance de Franco tenía una avanzada en Queipo de Llano que estaba en Sevilla. Sí. Es decir, había toda una estructura de funcionamiento. Pero perdón, lo querían usar a Franco, porque de Franco lo que querían era el ascendiente que había generado Claro. con el otro loco de Millán de Astray al crear la Legión. Es decir, ellos crean en el norte de África la Legión Española, que fue todo lo contrario de lo que era el ejército español continental. Era un lugar donde los más infames de la tierra podían redimirse haciéndose Sí. soldados, ¿no es cierto? Era, como ellos decían, la prima hermana de la Legión Francesa. Y crean un cuerpo de élite en un ejército que no había élite militar. Y se llenan de prestigio ganado en combates en las guerras del Rif contra todas las tribus que hay ahí. Entonces, ellos creen, estos generales continentales, que van a poder manejarlo a Franco y al amigo Godet y a todos estos pibes, los van a poder manejar para que laburen para ellos. Pero no va a ser así. Les hago No le va a salir. dos preguntas. Una, no está Millán por ahí, ¿no? el puertito, no lo pusiste. Es que Millán no da para... hay una anécdota de Millán de Astray que está con la madre. La madre era muy política
muy de hacer tertulias, ¿no? Con políticos y todo. Entonces había una tertulia que había hecho y estaba el hijo, ¿no? Entonces hablaban todos, no sé, de qué cosas políticas, y Millán de Astray quería meter un bocadillo y la madre dice, cállate tú eres solo un héroe, le dijo. Mirá, ¿cómo pierde el ojo Millán? No era la pregunta que les iba a decir, pero por las dudas. El ojo, la pie, el dedo, la mano, de todo Sí. perdió Millán. Era un Sí, sí, es cierto, Frankenstein. se estaba desarmando. Sí. Lo vendían en Warner por parte. Claro, por parte. Escúchame, dos preguntas les quería hacer. Una, que es más o menos la misma. ¿Cuán buen o mal militar era Franco? ¿Y qué es lo que lo convertía a Franco en esto que decía Guille? Bueno, más, digamos, supongo que lo de la Legión. Digamos, ¿qué acciones hacían que ellos quisieran a Franco por la, a ver, por esa cosa, esa pátina como de medio ecuanimidad, si querés, y ese prestigio que tenía en ese momento? ¿Qué era? Tiene un bocadillo Sí, y le paso ahí a Jorge. Franco es el segundo de Millán de Astray en la Legión y se llena digamos, de gloria en los combates en el norte de África, ¿no es cierto? Tanto es el ascendiente que tiene Franco, que era un tipo flaquito, petizo, no tenía la apariencia de un Cid campeador, para nada. Pero era un tipo que llegaba a las tropas, que leía el terreno, conducía bien, y que las tropas árabes, los marroquíes, decían que tenía baraka, es decir, suerte, porque las balas no lo herían, no tenía como Millán de Astray, que era una suerte de imán atractor de balas, sino que no le ¡Me haces pasaba reír, nada. Guille! Pero no, Millán de Astray estaba destruido por todo, y tenía un espíritu muy particular, y atacaba al frente de todos y no le pasaba absolutamente nada. Es más, este pibe llegó a ser carismático entre el jet set español, porque llegó hasta grabar hasta estar en una película, ¿sabían eso? No, no sabía. ¿Mira? Como actor, sí, como actor, donde hace de Y galanete. como militar, sí. entonces ustedes dicen que era bueno, que era Era bueno, Era bueno, a ver, era sí, bueno. un buen táctico, a ver, y le dejo a Jorge. Para mí era un excelente táctico, un tipo de coraje, que sabía combatir con fracciones en contacto con el enemigo. Tengo mis dudas como estratega, pero nada, eso es. Está bien. Sí, no, es un muy buen oficial, digamos, es un oficial sobre promedio, sí, indudablemente. No sé si extraordinario, excelente, no, pero sí un hombre sobre promedio, muy capaz en lo suyo y muy bueno. Sí, yo no creo que el estratégico haya tenido mucha luz o mucha comprensión, pero sí lo tuvo en el campo político después. Sí, y de Bueno, un tenía tesón una importante, virtud. ¿no? Tenía una virtud que en la guerra es muy importante, que es lo que vos decís, no solamente la suerte, y era un gran conductor, Sí. o sea, motivador, un tipo, digamos, Claro. con carisma. Y vos fijate, los grandes generales de la historia tenían baraca también. Sí. Julio César era un tipo afortunado y los soldados querían estar con él porque sabían que ganaba siempre. Claro. Digamos, ese tema en la tropa también es muy importante, ¿no? No, y además manejar una tropa como la de esa legión que habían creado, no se maneja esa tropa con pintando el cuartel o haciendo muchos desfiles. No, claro No, que no. guarda. Más bien. Bueno, sigamos con los. Perdón, Guille, perdón. Crearon un cuerpo de oficiales africanos formados en esa legión que van a ser clave en toda la guerra civil. Sí. Guarda, esta legión española va a ser una suerte de caldero donde se producen oficiales que van a estar combatiendo la guerra civil de una manera muy cruda, pero muy efectiva. Así es, así es. Sigamos con nuestras imágenes. Bueno, acá las historias se nos mezclan un poco, porque es difícil estructurarlo ni siquiera siguiendo la cronología.
pero digámoslo de esta manera, mientras estos generales están armando algo de lo que después agregaremos un detalle, y están discutiendo cuándo, en el campo político suceden algunos episodios. Primero, en junio lo detienen a Primo de Rivera, lo meten preso, lo van a fusilar en noviembre del 36. Una salvajada. Ya con el golpe hecho, sí, una salvajada. De todas maneras, desde la prisión va a seguir manejando la falange, porque ya donde él lo meten preso es una prisión abierta, digamos. Así que, pero eso fue una salvajada. Pero es una de esas manchas que empiezan a aparecer en el horizonte político. En junio, fines de junio, José Calvo Sotelo, hombre de derechas, hace un discurso en las cámaras, peleándose con el presidente de la Cámara respecto de la falta de libertades y de las barbaridades que hace el gobierno. El presidente de la Cámara medio que lo amenaza, él le contesta, queda la situación muy en tensión, y ahí sucede el episodio del apasionario. Sí. Se dice, no está en el registro taquigráfico de la reunión, pero sí de testigos, de que Dolores Ibarruri, después de que Calvo Sotelo habló, hay dos versiones, una que dijo, este hombre ha hablado por última vez, y la otra es que lo miró y le dijo, este fue tu último discurso. No, tremenda. Esta tipa está a mi juicio sobrevalorada. Sí, sí. Sobrevalorada, para mí era una incendiaria y nada más. Monstruosa, Pero, monstruosa. Monstruosa. Monstruosa y sin la calidad, vuelvo a Largo Caballero. Sin la calidad política de Largo Caballero. No, claro. Era una matona, va, ¿para qué? Sí, sí, yo creo que incluso niega la frase, porque ella después vuelve a España, vuelve a ser diputada casi simbólicamente. Así que no podía mancharse después de desaparecido Franco con semejante violencia tan pública. Pero, bueno, pero hubo otros también que estuvieron con lindos despelotes y tuvieron lugar después. Sí, sí, por supuesto. Pero esto lleva a la muerte de Calvo Sotelo. Pero hay un paso anterior. Claro, te iba a decir, sigamos la cronología, porque es un pinball de asesinatos esto. Claro, hay un paso anterior. Esta guardia que vos mencionaste, la guardia de asalto. La guardia de asalto, era comandada por José Castillo, que está aquí entre la figura. Sí. Bueno, a José Castillo lo asesinan. Sí. La derecha. ¿Qué derecha? No está muy claro. No. Entonces, esto fíjense, 12 de julio. Digamos, perdón, que la guardia de asalto estaba muy comprometida con las partes más radicalizadas del gobierno, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? La reacción del gobierno es ir a buscarlo a Gil Robles, claro, que es la cabeza estable de un partido de derecha y que pertenece a las cámaras, para detenerlo. El grupo que lo va a buscar a Gil Robles no lo encuentra. Entonces se les ocurre ir a buscarlo a José Calvo Sotelo. O sea, se entiende esto, para explicarle. Sí, bueno, que posiblemente quienes nos estén escuchando conozcan la historia. Para quienes no lo entiendan, eran días de pinball, o sea, uno mataba al otro, salían los otros a vengarse, van a matar, a secuestrar a uno, como no lo encuentran, se van a la casa de otro para llevarse un fiambre, de alguna manera. Tienen un blanco de alternativa, es tremendo, eso ya es guerra civil. Claro, pero por supuesto, Guille, y esto, perdón, esto que estamos diciendo, bueno, ahora lo termina de contar Jorge, perdón Jorge, te interrumpí, estamos diciendo no sé qué decir, estamos diciendo la aceituna del copetín del banquete. Esto era en las calles, sí, en todo el tiempo. Era vivir así, los curas, las monjas, los obreros, pero era salir a matar al que me parece que está del otro lado, que quedó del otro lado. Porque esto, como bien decíamos antes, no era ideológico, no es que estaban defendiendo, ¿entendés? La plusvalía o Cristo Rey o qué. Era el que quedó, era la gente normal. Y esto era una carnicería de un pinball. Salen a buscar a Calvo Sotelo porque no encuentran, es notable. Y tipos con los baldes de nafta tirando a lo loco, ¿viste? Sí. En todos lados. Sí.
a Calvo Sotelo se lo llevan frente a la familia, Sí. se lo llevan detenido. En el departamento lo secuestran. Claro, Los Lo guardias de suben al- asalto. Lo suben a lo que sería el camión policial. Sí. Y uno de los hombres, que yo ahora no recuerdo el nombre, se me escapa, que era o había sido guardaespaldas de Indalecio Prieto, Sí. uno de los dirigentes del PSOE, y que yo no recuerdo si era amigo directo de José Castillo o de un pariente íntimo de Castillo. Cuando suben al auto y lo sientan, este tipo saca una pistola y le pega 2 tiros en la nuca No, es a de Calvo loco. Sotelo, y ninguno de los compañeros de él sabía lo que estaba pasando. De lo totalmente una locura desatada. ¿Qué pasa Es con de estos loco. homicidios? Es decir, estos homicidios, esta gigantesca tensión, es lo que impulsa al golpe militar, adelantar las fechas. Pero aparte, todos estos homicidios eran aplaudidos. Sí, Eran aplaudidos. Era una cosa, es tremendo. Es una locura. España está envuelta en un manicomio absoluto Sí. que no podía terminar de otra forma que como terminó. Hay fotos del sepelio de Calvo Sotelo. A Calvo Sotelo además lo dejaron tirado Sí, en la puerta de un hospital, sí. entre otros Sí, cadáveres. porque en Se realidad es lo que vos encontraron decías. al Yo no día sé si lo siguiente. que querían era matar. Bueno, la verdad que andás a ver. Era matar a alguien, digamos. Sí, sí, eso sin duda. Sí, no, sin duda. Sin duda. Es el hijo de Calvo Sotelo el que llega después al gobierno de España, ya cuando termina el franquismo y todo eso, ¿no? ¿Recuerdan en los 80? Sí, me parece que es el hijo. Sí. ¿Es el hijo o un nieto? No me Me acuerdo. parece, sí. Hay una foto famosa del sepelio de Calvo Sotelo donde están los falangistas haciendo el saludo nazi. Sí. Es decir, es como un partido de fútbol. Sí. Tienen hinchada los tipos, es una cosa loca. Sí, saludo, guarda, en ese entonces ya era el saludo romano, ¿no? Porque no estoy Sí. defendiéndolo, pero digo que No, pero- los nazis se lo copian al payaso de Mussolini, ¿eh? Sí, claro, es, digamos, el inventor de toda esta payasada de Mussolini. Sí, no le quitemos el No. copyright al mayor No, pobre payaso hombre. europeo de todos los tiempos, me parece. Exactamente. Recuerden que tenemos pedidos de hacer el especial de El mussoliniano. de Mussoliniano. Sí. Sí, ese va a ser tragicómico, porque Sí. yo le tengo una animadversión al personaje tremenda. Bueno, sí. Sí. Entonces los golpistas empiezan a discutir y adelantar. Se iba a hacer el 18 De julio. de julio, pero había que hacer una coordinación entre las tropas de África y las tropas en España, y termina haciéndose un grupo de levantamiento que van del 17 al 23. Sí. ¿Franco no quería saber nada o eso es mito? Al principio no quería, después sí. Lo que pasa es Cuando que vio cómo venía la mano, agarró bien. Franco me parece que es inexplicable sin el hermanito y sin la mujer. Sí, por supuesto. Porque los dos son el hermanito y la mujer. Che, son Guille, dos escúchame, decile personajes. al señor ese que talla a tu... Terminó la pileta recién, terminó la pileta. Eso. ¿Cómo vas a hacer la pileta? No desvíes fondos que nosotros tenemos para hacer Claro. las Pero cosas. ustedes hace venga rato tu que no me pileta. pasan una rupia, viejo. Yo te lo tengo que... Escúchame, no, de Bueno. mujeres, de mujeres así influyentes, ¿no? De las romanas Sí. tenemos un montón. A todo Sí, esto, miles. claro, recomiendo aprovecho y paso un chivo, recomiendo la saga que está haciendo para Faro Argentino Jorge Vigo sobre mujeres guerreras. Pero de lo que estoy hablando son de mujeres como digamos, que influían en los tipos del poder. Como Ella venía, la mujer de Paco, venía de una familia muy acomodada, ¿no? Pero le gustó el dulce, ¿eh? Cuando Paco... Sí, vos cuando no, agarró, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Sí. Señora. Bueno, pero no adelantemos. Entonces me decía Ahora, una consulta a los que saben ahí. El hermano de Franco era republicano en un momento, ¿no? Él tenía un hermano que estaba no sé si nos referimos al cual, el que había volado. ¿Te acordás el que llegó acá con el avión? El Plus Ultra. El Plus Ultra, exactamente. Sí. Pero creo que tenía sus preferencias republicanas, claro, no comunista, un tipo más occidentalizado, digamos. Sí. Cuidado, Marce, me parece que te hace ruido el micrófono. Ah, bueno, ahora. Ahí voy a Ahí chequear está bien. eso.
Voy a chequearlo, después les digo. Ahora les digo. Y Bueno. acá hay algo para mí interesante, ahora vamos a contar el viaje de Franco. Sí, sí. Acá hay algo interesante. Ni bien empiezan los movimientos, se forma la Junta de Defensa Nacional, que supuestamente debía dirigir todo el golpe y posteriormente el gobierno. Lo van a buscar a Sanjurjo, que está en Portugal. Sanjurjo se toma un avión y se estrella. Así que lo perdimos. Sí, ahí también algunos. Sí, que dicen que pasó otra cosa. Claro, ¿por qué lo van a buscar a Sanjurjo? Porque Sanjurjo y Queipo de Llano eran más antiguos que Franco. Sí. Así que tenían derecho ellos a ser presidente de la Junta. Sanjurjo se mata, Queipo de Llano, menos mal que no agarró, porque Queipo de Llano es un asesino de primera categoría. No, y aparte no le daba la cabeza. No, un espanto ese tipo. Entonces lo nombran al general Cabanellas, presidente de la Junta de Defensa. Pero ya se empieza a hablar de que esta Junta va a coordinar, pero no va a gobernar. Bueno, ellos se meten en ese despelote, porque porque hay discusiones entre ellos de, che, necesitamos una cabeza, un liderazgo, ¿no? Exactamente. Y no lo definen, y empiezan a dar largas al asunto, ¿viste? Y eso lo va a aprovechar el compañero Paco con su hermanito Nicolás, porque el que se referían era Ramón, el que llegó acá con el avión, ¿no? Con el Plus Ultra, pero el que está atrás de las sombras es el otro pibe, ¿eh? Exactamente. Y acá me parece que hay algo interesante. Cuando... Espera que se nos está metiendo alguien en el... Tenemos interferencias. Es que hay una quinta columna. Somos muy este tema es muy interesante, por eso vienen todos. Empiezan a decidir a quién ponen, a quién no ponen, y fuera de la Junta deciden nombrarlo a Franco para cabeza de gobierno. Cabanellas, que es el presidente de la Junta, no tiene más remedio que aceptar. Pero dice algo muy interesante. Le dice a los generales, ustedes no saben lo que hicieron. Yo fui jefe de él en África. Y si lo nombran jefe del gobierno español, va a pensar que España es de él y no se la van a sacar hasta que se muera. Exactamente. Dicho y hecho. Por supuesto, el general Cabanela terminó con una oficina administrativa en el ejército, nunca más lo nombraron para nada. Claro. Obviamente. Pero fue profética la visión de Cabanela. Podrían haber preguntado el número de la ruleta, ese tipo de cosas. Pero vos fíjate, lo nombran a Franco porque no tenían gente de prestigio y con la cabeza para manejar esto, ¿me comprendés? Y estos tipos pensaban que se lo iban a caminar al Paco, ¿viste? Y Paquito era un gallego complicado. Exactamente. Era que gallego. le gustaba estar y tener prosapia. ¿Te parece que pase, Jorge, o te queda alguno? Pasemos porque, digamos, asesinado. No, digamos, hasta acá era la intención de esta charla, es decir, al borde del golpe, la noche del golpe. Sí, una pregunta. Lo que queda, sí. Porque acá lo veo al dragón Rapid, ¿no? ¿Habrá habido algo del servicio secreto de su majestad en este tema? Hay varias versiones. Porque el avión era de un dueño británico. Claro, esperá, ordenemos la charla hasta llegar a eso. Entonces. Vamos a la página 6. Que lo tenemos. Sí, te iba a decir, está Franco en Canarias. En Canarias. Y ahí, cuando se entera él, sube a la esposa, a la hija, y le dice, chicas, se van de vacaciones a Francia por un largo rato. Bueno, cuando Franco decide participar del golpe, lo que se hace es ver cómo lo llevan de Canarias a Marruecos y después a España. Y para eso hay el hombre más rico de España que manejaba medios y demás, que va a poner, yo no recuerdo la cantidad de libras para la época, un montón, para tramar ese viaje. Lo van a contratar a Dubh,
que es un piloto inglés, era un piloto acrobático, veterano de guerra, tenía grandes destrezas, y trabajaba en una compañía que tenía estos aviones de Havilland que se llamaban Dragón Rapide, era el modelo del avión. Y él decide, pero hay una versión que dice que al principio no le dicen a quién tiene que ir a buscar ni para qué. Va con la novia a buscarlo, ¿no? Va con la novia y va con un ingeniero de vuelo propio, Sí. van juntos. Es decir, una versión es esa. Otra versión es que este piloto tenía contactos con la inteligencia británica y que, más allá que los británicos supieran de la historia del vuelo, Seguro. bueno, este hombre era un operador británico. El MI6. Yo no sé si el tipo habrá sido un operador, pero que el servicio secreto británico sabía de toda la historia esta, estoy convencido. Con toda seguridad, con toda seguridad. Vos decís que sabían de la trama. Sí. ¿Y qué pasaba con el bando republicano, con la inteligencia del bando republicano que no tenían? Porque esto tiene que haber sido muy grosso, digamos, el manejo de información. ¿Habrán tenido inteligencia? Primero habrán tenido. Y bueno, alguna. En segundo lugar, tampoco mucho podían hacer, porque, digamos, en el vuelo del avión era un avión privado y venía de Inglaterra, y hubiese sido un escándalo, es decir, suspenderlo, igual no tocó tierra española, así que lo hubiesen derribado en el aire, no sé, no hay mucha posibilidad de que el bando republicano hubiese podido hacer algo, lo supiera o no. Y tampoco... Pero aparte a Paco lo tenían como uno de ellos, ¿eh? No lo tenían como un tipo que los pudiera hacer un despelote, ¿eh? Claro, por eso, no nos olvidemos que Franco se decide en último minuto. Exacto, hasta último minuto. Y además había tenido puestos, fue director de la Academia General en el tiempo del gobierno de la República. Es decir, o sea, de la formación de los oficiales. Es decir, para el gobierno de la República, Paco no era un problema como si lo era Sanjurjo, o las dudas que podía dar Mola y todos los otros pibes. Claro, no, era un general prestigioso al que lo sacan como jefe de Estado Mayor, simplemente para conservar ese poder dentro del gobierno. Ajá. Exacto. Pero no lo estaban matando. No. Lo mandan de capitán general a Canarias, el tipo. Claro. Importante. Bueno, este avión, que como decíamos, hace escala en Francia, no toca tierra española, hace escala en Portugal y Marruecos, lo va a buscar, lo sube con la familia y lo trae a Marruecos. Y desde allí es donde Franco mueve las fuerzas africanas hacia España. La verdad que es una aventura casi de novela. Sí. Hay alguien, vos lo nombraste muy por arriba, que también te quiero consultar, bueno, a todos, que es la figura de Juan March, ¿no? Porque es quien financia esto. Sí. Claro, es el financista. Sí, March. No, yo no me acordaba el nombre. Es el financista. Pero bueno, esa es la élite económica de España, me parece a mí, que empieza a poner rupias en estas cosas porque se empiezan a asustar de la deriva de la República. Me parece que viene por ese lado. Claro, es decir, pensemos en esto. Nosotros lo estamos viendo desde acá, pero pensemos en el momento. Viven en un país donde hay un gobierno que no la viene invocando desde 1930, digamos. Olvidémonos de las dictaduras y demás. Pero los gobiernos electos no la vienen invocando desde 1930. No hay planes de gobierno serios y continuados. No hay efectos de gobierno importantes. Hay una gigantesca violencia en la calle. La economía se está licuando. Nada está funcionando. Sabían de movimientos políticos y militares, con toda seguridad. Pero lo más visible y peligroso que tenían los españoles era el propio gobierno. Sí. Así que es entendible que quien tuviera poder y poder económico para tomar una decisión hubiese querido apostar a otra cosa. Pero de hecho, la República, lo veremos después en otro episodio, pero la República no tiene sustento económico.
No, no tiene. Le mandan el oro al tiro José Stalin para que el tipo lo pone, a cambio del oro se los cambia por la porquería Sí, de por armamento que les chuchería. manda. Sí, sí. Claro. Tenemos que ir redondeando este capítulo de la previa, digamos, de la guerra civil. ¿Qué armamento tenían? ¿Con qué andaban todos los que estaban a los tiros, lo que preparaba esta España tan pobre y tan belicosa y tan inestable? ¿Con qué contaban uno y otro bando? ¿Qué tenían? Ya. ¿Qué les mandaban a la Unión Soviética? ¿Qué tenían? No. El bando nacional tenía un ejército, y corregime Jorge, armado primitivamente. No había sistemas de comunicaciones para las menores fracciones, es decir, era muy un ejército previo Primera Guerra Mundial, Sí. salvo los africanistas, con doctrinas perimidas. El armamento de la infantería era el fusil Mauser, muy similar al Mauser que había en Argentina en esos días, con una artillería básicamente hipomóvil, es decir, arrastrada por caballos, todo muy previo a la Primera Guerra Mundial, prácticamente sin doctrina de blindados, con una preeminencia del arma, como no preeminencia, sino mucha presencia del arma de caballería. La Fuerza Aérea era una Fuerza Aérea también más bien primitiva, con tipos importantes que habían hecho, como el hermano de él, de Paco, esta hazaña de llegar hasta Buenos Aires volando, pero no tenían una fuerza aérea realmente importante. Y en el mar, se lo dejo a Marcelo, me parece que también una armada que se había quedado mal atrás. No sé cómo lo ves vos, Marcelo. Sí, digamos, no era comparable a las armadas importantes que había en ese momento en Europa, que fundamentalmente, bueno, el Royal Navy, ni hablar, la Armada Francesa, la Armada Alemana, que se estaba reconstruyendo a gran velocidad, y la italiana. Sin embargo, tenían un proceso de modernización importante a partir del año 20 y pico, después del desastre que había sido todas las campañas cuando perdieron Filipinas, España, Cuba, etc. Y la Marina se estaba modernizando. Pero para cuando empieza la guerra civil en el 36, bueno, tenían una fuerza de submarinos importante, 16 submarinos tenía la Marina. Mucho. Pero algunos eran muy primitivos y tenían unos submarinos relativamente modernos, tenían unos 8 o 10 submarinos, creo que clase C los llamaban, que eran relativamente modernos. Ahora después, bueno, vamos a ver cuando hablemos de la guerra qué pasó con todo eso, ¿no? Claro. Y después tenían algunos acorazados, 2 acorazados, unos que estaban en reparaciones y algunos destructores, pero también la Marina recién se estaba rearmando y doctrinariamente estaba muy atrás de las otras de Europa, ¿no? Y lo que mandaba la Unión, bueno, eso lo veremos cuando veamos la guerra civil, supongo, Jorge, en sí mismo, ¿no? Ahí lo interesante es el equipo que se mandó. En el caso de los rusos no era lo mejor que tenían realmente, y el caso alemán mandaron lo que tenían, que eran tanques muy sencillos, por decirlo de alguna manera, después hablaremos en detalle. Panzer I. Sí, los Panzer I, que tenían ametralladoras, ni siquiera tenían cañones. Los tanques soviéticos, por lo menos algunos tenían algún cañón. Pero sí le mandan la Fuerza Aérea Alemana, ¿no? Claro, la Fuerza Aérea que sí estaba mucho más modernizada. Ahí, si bien por supuesto es interesante detallar el armamento, es tal vez más interesante que tanto los rusos como los alemanes practicaron teorías de guerra en este episodio. Pero que es lógico, ¿no? Teorías. Pero que es absolutamente lógico. Vos le estás ofreciendo a un campo de batalla, ¿no es cierto? Te están pidiendo armas y todo, y bueno, vos ponés en práctica lo que tus tipos pensaron. Es así como funciona el mundo.
Bueno, es parte de lo que se enseña siempre, de que la guerra civil sirvió de conejillo Claro. de indias de lo que iba a ser después la Segunda Guerra, ¿no? Así es, así es. Totalmente. Bueno, ahí lo vamos a ver en el tema naval, por ejemplo, el factor del arma submarina, Tal tanto cual. los italianos como los alemanes lo usaron como campo de adiestramiento también. Tal cual. Pero ahí hay también una mentira con respecto a cosas que pasan en la guerra civil, con respecto a que, bueno, fue el lugar donde sucedieron las cosas como los bombardeos de Guernica. El Reino Unido ya había usado bombardeos en Irak, en rebeliones que tenían ahí. Sí, Los estamos hablando, porque italianos, siempre se dice que es la primera vez que se usa sobre población claro, civil. los italianos, Eh, la guerra contra los turcos, también habían hecho ese tipo de cosas, así que hay mucho mito en eso. Mucha No mitología. estoy defendiendo, estoy poniendo las cosas en su lugar. Todo el mundo había hecho este tipo de tropelías. sí, bueno, Perdón, es la Jorge, perdón. época. Claro, No, te iba a decir. es la época también. Es decir, a veces uno se enoja con cosas que pasaban, pero en la época provocaba cierto enojo, pero era tomado como algo normal. Claro. No nos engañemos. Si Exactamente. no vamos a terminar desenterrando a Hernán Cortés y le hacemos un juicio por matar a los aztecas. Sí, no des ideas Nos porque volvemos acá locos. te lo van a tomar, ¿eh? En Sí, cualquier sí, momento. sí. En Sí, cualquier momento. un juicio Así al es. tipo. Vamos a cerrar. Cerramos entonces a cuando llega, ¿cómo cerramos? ¿Cómo dejamos esto para Paco próximo en capítulo? Marruecos. Paco Claro, Marruecos. claro, estamos ¿El que digamos, vaya del a las 5 17 o...? bueno, a las 5 tiene todo el vuelo del avión, Sí, se me escapó a mí, y en las 6 están las fechas del golpe. del golpe que Digamos, estábamos en las 6. el golpe empezó el 17, digamos que estamos el 16 de julio. Ok, ok. Ahí llegamos. Acá llegamos. Bueno, estimadísimos, vamos a cerrar acá, lo vamos a hacer en capsulitas esto, por lo que explicábamos, porque tiene muchos aspectos, mucha cosa que queremos explicar, y si hacemos una sola nos quedamos a vivir todos y no se puede, todos tienen que ir a cenar. Así que esta cápsula termina hoy, vamos a ver, no sé, Guille, ¿ya tenemos plan para la semana que viene? ¿Ya tallaste o estás Vamos malversando a los fondos? tratar el mundo del espionaje, pero no Ah, el espionaje chan, de los James Bond de charán. este mundo. Vamos a hablar de los Sorge de este mundo, de los tipos de un ambiente Exactamente. sórdido, pero que existe. Pero no de tipos que se dedicaban, como los truchos de estas playas, a ver quién duerme con quién, sino de tipos serios. Para truchos tenemos los nuestros. Buenísimo, buenísimo. Vamos a hablar de espionaje. Bueno, estimadísimos, Jorge, Guillermo, Marcelo, muchas gracias. Nos hemos divertido mucho. Espero que les haya gustado. Nos vemos el sábado que viene. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Chau. Saludos, hasta Chao, luego. chao.